La función va a comenzar. Muy buenas amigos míos, este es el primer capítulo del podcast de Un escritor muerto de hambre. En esta ocasión quisiera hablar sobre uno de los últimos libros que he leído, El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Es un libro que había querido leer desde hace mucho tiempo. Es bastante nombrado cuando te adentras en la fantasía y buscas obras que te recomienden para leer. Es el primer libro de la saga El asesino de reyes y admito que siento un terror de que sea una saga que me guste cada vez más después del segundo libro, porque si buscas en internet autores que han dejado su saga en un hiatus que parece no tener fin durante varios años, te sale justamente la saga del asesino de reyes en conjunto con la saga de Canción de Hielo y Fuego. Así que, ¿qué pasará cuando por fin lea los dos libros y las dos historias cortas y me quede con esas ganas de saber cómo ha terminado la historia sin saber si el autor llegará algún día a sacar el tercer libro? Ay, ni siquiera yo quiero imaginarlo. Pero bueno, yo me he metido en este plan, así que hablemos de este fabuloso libro. ¿Qué tal está? Como ya he comentado, es una saga que conocía por lo menos de vista porque siempre veía los libros en las farmacias y no sé, la portada en su momento no me llamaba mucho la atención. No es una portada muy vistosa donde salgan caballeros o criaturas de fantasía. Así que no retengo muchos recuerdos de qué tipo de trama o de historia me imaginaba cuando veía esa portada. Creo que seguramente me habría imaginado que era una historia de romance o de drama, que nada en contra de esos géneros, pero no era el tipo de historia que me llamaba la atención. Pero bueno, nunca mejor dicha esa frase de no juzgues a un libro por su cubierta. Pues estoy completamente seguro que al Kevin de esos años le hubiese encantado esta historia. No me cabe la menor duda porque ¿cómo he disfrutado de este libro? O sea, no es un libro donde aparezcan grandes batallas o guerras, pero sí es una historia muy interesante de leer. Tiene un protagonista bastante interesante. No sabría decir si raya en lo Gary Stu. Creo que llegué a ver una crítica en YouTube que calificaba a Code de Gary Stu, pero no creo que vaya tanto por ese camino. Si bien Code tiene bastantes, o Coach, no estoy muy seguro cómo se pronuncia. Yo lo pronunciaré Code, así que sepan disculparme por el pecado de pronunciarlo mal. Pero a pesar de que Code tiene muchas habilidades, a veces un poco convenientes, como puestas allí justamente para facilitar ciertas cosas, pero creo que el autor lo llega a equilibrar bastante bien, por supuesto que a pesar de que Code es bastante inteligente, de hecho es básicamente un genio, y viene de una vez con habilidades que le servirán más adelante como sus habilidades teatrales, sus habilidades musicales. Creo que son habilidades que no necesariamente te van a dar ventaja en el tipo de historia que se relata. Por lo menos en esta primera parte, Code no tiene habilidades de lucha, no tiene las típicas habilidades de combate que tienen muchos protagonistas de fantasía, de alguna u otra forma, porque por ejemplo hay otros protagonistas como Harry Potter, que a pesar de que no tengan cualidades físicas, sí tienen habilidades de acción, por lo menos para el tipo de universo en la que se desarrolla la historia. Harry Potter, por seguir con el ejemplo, es descrito como un chico escuálido, es bajo, sin cualidades físicas, pero que es bastante habilidoso en los combates de varita, que sabe llegar a la acción en los momentos de crisis y que tiene cualidades como el poder volar en escoba. Así que a pesar de que su apariencia dé la impresión de que no es alguien que vaya a defender físicamente, sí tiene esas cualidades que le sirven para ser un personaje más de acción, más de ir a la batalla, de ir al encuentro físico, a pesar de que use magia. Code, por el momento,
No es tanto así, no es Geralt de Rivia que puede rebanar cabezas a diestra y siniestra, que prácticamente no hay nadie que le pueda sostener un combate a Geralt de Rivia. Code creo que en un futuro sí llegará a ser un poco más así, por lo menos lo que se deja ver en este libro. Llega a mostrar una espada, creo que se llama Delirio. Y me imagino que no está ahí de adorno, a pesar de que la pongan justamente de adorno en la taberna, muy metafóricamente como para dar a entender que Code ha dejado atrás sus días de aventura y simplemente espera la muerte, como dice ese prólogo y el epílogo. Es interesante ese juego de que te muestran a un tipo común, un tabernero común, que esconde grandes secretos, que todo el mundo no sabe que ese tabernero silencioso, aparentemente aburrido, es en realidad el aventurero más grande de todos los tiempos, al nivel de Tamborlín el Grande, creo que se llamaba Tamborlín, algo así era el nombre, un héroe legendario de historias de fantasía, que creo que es más o menos el reflejo de lo que representa Code en el imaginario colectivo, pero por lo menos en este primer libro son más importantes sus habilidades intelectuales y sus habilidades artísticas. La mayoría de las veces Code, a pesar de que tiene facilidad para salir de los apuros gracias a sus cualidades, es bastante inteligente, bastante astuto, es tramposo cuando debe serlo. Es una persona justa, es una persona noble, que persigue la nobleza, pero que no se va a cortar a dudas morales o porque piense que lo que hace no es lo más honorable, que es un cliché que a veces me molesta un poco en algunos héroes, de no, hay que ser el caballero honorable, esto no es lo más honorable, no es lo que haría un caballero así, tipo Jonathan Joestar de JoJo's Bizarre Adventure. Dependiendo del personaje, a veces puede caer bien, pero hay muchas ocasiones en las que es más una molestia, porque el personaje termina cayendo en una hipocresía y a veces defendiendo cosas que no tienen justificación de defender. Code no es así, y es más o menos justificado por la historia, por el pasado que tiene, de que tiene un pasado trágico. Aparecen estos personajes misteriosos, los Chandrian, y ese misterioso sujeto cuyo rostro es ocultado en las sombras, que acaban con todo lo que era su vida hasta ese entonces. Se puede decir que Code tenía básicamente una vida muy feliz, una vida sencilla, con mucha aventura. Le esperaba un futuro brillante, hasta que llegan estos sujetos de la forma más injusta posible y acaban con toda esa felicidad, y Code tiene que ahora valerse por sí mismo. Y le llega lo que todo el mundo necesita para hacer surgir sus valores. Necesitan calle, necesitan saber lo que es la vida real. No, pero sí, llega este suceso bastante trágico. Me gusta cómo es relatado. La historia es relatada en retrospectiva, desde Code ya algo mayor. O sea, no está viejo, pero se hace mucho énfasis en que ha tenido tantas experiencias de vida que, a pesar de ser relativamente joven, tiene la madurez de un anciano por la cantidad de cosas que le ha tocado vivir desde muy temprana edad. Tiene un periodo bastante duro, y me encanta que en retrospectiva relatan que encuentra los cuerpos de sus seres queridos, de todas las personas con las que nació. No entra en muchos detalles, pero con pocas palabras se describe lo mucho que le ha impactado, lo mucho que reprime esos sentimientos, esos recuerdos, al punto que más adelante, cuando queda prácticamente solo y en la calle, le cuesta recordar esos sucesos porque él mismo se reprime, y después de relatar esa parte de su vida tiene que irse a solas un momento para llorar, para dejar que esos sentimientos que seguramente ha estado reprimiendo durante gran parte de su vida, porque a pesar de que ha logrado recordar los rostros de aquellos que acabaron con sus seres queridos, seguramente solo trata de recordar lo más importante para darles casa, pero reprime mucho sus emociones y se da ese momento
Porque al igual que pasa con todos los personajes sarcásticos y cínicos y que se muestran como tipos duros, en realidad es una máscara para ocultar a alguien increíblemente sensible, increíblemente emotivo y romántico. Code es un romántico, no puede ser de otra forma. Es un poeta que canta y relata historias de amor y de tragedia. Pero bueno, retomando el tema que ya dejé muy atrás hace ya un rato. A pesar de que Code tiene cualidades muy importantes que creo que es más que todo porque es un personaje astuto. O sea, simplemente se va a valer de sus fortalezas. Porque a pesar de ser increíblemente inteligente, Code también tiene bastantes carencias. Principalmente que se encuentra solo. Le han quitado a todos sus seres queridos. Le han quitado cualquier contacto que pudo haber tenido. Y se encuentra en la absoluta miseria, ese es otro punto. Code es increíblemente pobre. En la novela se deja muy en claro varias veces. Code no tiene dónde caerse muerto. Es muchísimo más pobre que el resto de sus compañeros. Probablemente es el alumno más pobre. Y por eso se trata de valer de su intelecto. Y es un tema constante en su universidad. El ver cómo sobrevivirá el próximo semestre. Y me parece un detalle muy interesante, o sea, es increíble cómo se maneja el tema del dinero dentro de la novela. Se habla de tantas veces de cómo Code saca cuentas a cada miserable centavo que cae en sus manos, que te terminas memorizando el valor de cada cosa, de las camisas, de la ropa, de la comida, de el papel, de las cosas que las que se gasta Code. Llega un momento en que yo mismo en que tú mismo empiezas a sacar cuentas de cuánto vale un talento, junto con Code dices, no, esto lo están vendiendo demasiado caro, esto es una fortuna. Y de forma natural te vas memorizando los costos de los bienes y servicios de este mundo de fantasía. Y parecería ser un problema regular, o sea, es algo que también se ve en otras historias de fantasía, se habla de que tal cosa está demasiado cara, de que no les alcanzan para tal cosa, pero aquí es un tema principal y lejos de ser aburrido porque a veces hay que admitir la economía a pesar de que es una ciencia muy interesante y que habla bastante de cómo funciona una sociedad, puede llegar a ser un poco aburrido para algunas personas porque hablamos de cuentas, de números. A mí me encantan las matemáticas, pero incluso yo admito que a veces puede sonar tedioso todo esto de contabilidad, de valores, de servicios. En la novela no suena aburrido, o sea, le da bastante tridimensionalidad al mundo. Code tiene muchas dificultades y a pesar de que puede llegarse a ver a veces como un Gary Stu, no llega a ese punto. A pesar de que Code es un personaje bastante hábil, creo que la historia lanza suficientes dificultades, suficientes obstáculos a superar como para que todo no parezca tan fácil para él. De hecho, no creo que sea para nada fácil. Hay algunas historias donde intentan hacer esto de no muy buena manera, en que el personaje sí atraviesa por muchas dificultades, pero al final todo converge a su favor. Hay algunos puntos en la novela en que puede sonar así, o sea, justamente cuando la historia parece que está un poco bloqueada, ocurre algo que permite que Code logre salir adelante, pero no creo que lleguen a un punto demasiado exagerado. Creo que las cosas buenas de la historia compensan quizás las partes débiles de la novela. Yo puedo perdonar pequeños errores de una obra, de un escritor, de una historia, si por el contrario tiene enormes aciertos. O sea, no hay ninguna historia perfecta. Y a pesar de que ciertamente hay algunos detalles del Nombre del Viento que se vean a veces como un poco convenientes, creo que el resto de la historia es lo suficientemente interesante como para mantener el interés. Y bueno, Code en sí me parece un personaje bastante interesante, bastante carismático. En general a mí me gustan mucho los personajes intelectuales, astutos. Me gustan mucho más que
que los típicos héroes de fantasía que resuelven todo con la violencia. No necesariamente porque sea pacifista, o sea, sí me gusta leer cosas oscuras o tétricas de vez en cuando, pero en general me gusta más que un personaje use la astucia para solventar sus problemas, incluso si es un personaje de acción. Me gusta más los fortachones que aparte de sus habilidades y su fuerza puedan pelear usando el cerebro, requieran que creen estrategias interesantes durante la batalla. Me parece que es algo que hace que la narrativa sea muchísimo más interesante, muchísimo más dinámica, que simplemente mostrar al personaje que hizo una pirueta y rebanó cabezas. Si muestras que el personaje piensa durante la batalla y hace fintas para engañar el terreno, para sacar ventaja, me parece que es algo muchísimo más interesante. En el caso de Code no llega a ocurrir mucho eso, o sea, se llega a utilizar el sistema de magia de esta novela para pelear en algunos casos. Pero por el momento las escenas de pelea son pocas, son reducidas. Es más Code solventando las cosas con su astucia. Pasando a otro tema, ahora que acabo de mencionar el sistema de magia, admito que suena sencillo al principio, pero hay algunas cosas que todavía no termino de entender. Me gustaría hacer una segunda releída, o capaz lo termino de comprender en la segunda novela. No es un sistema de magia que te lo expliquen detalladamente desde el principio, sino que vas descubriendo sus cualidades y sus implicaciones a lo largo de la historia. Un poco como este sistema de magia de Nacidos de la Bruma. No me viene el nombre en este momento. De hecho, el Nacido de la Bruma tiene en realidad 3 sistemas de magia, pero hablo del principal, de consumir metales y desbloquear habilidades y así. En esta historia también se va revelando cómo funcionan esos sistemas de magia a lo largo de la historia. Y en este caso se explica las razones de esto a través del cómo funciona esta universidad, ya que en la universidad te han permitiendo aprender nuevas habilidades dependiendo del rango que tienes dentro de esta universidad. No sé, es algo extraño, me recuerda un poco al cómo funciona la masonería, que te van revelando nuevos secretos dependiendo del grado en el que estés. Entonces son círculos sociales dentro de círculos sociales dentro de círculos sociales. Cómo funcionan varias sectas u organizaciones esotéricas en las que vas descubriendo nuevos secretos o nuevas disciplinas mientras vas ascendiendo o vas adquiriendo rangos. Esta universidad funciona más o menos así también, puesto que a pesar de que tratan la magia como un ejercicio científico, muy similar a lo que pasa en Fullmetal Alchemist, que a pesar de que la alquimia para nosotros vendría a ser magia, es tratado como una disciplina científica, pero que para poder adentrarte más en ciertas disciplinas es necesario que adquieras cierta cantidad de habilidad o despiertes cierto tipo de cosas en ti para que se te permita estudiar esas habilidades. Es bastante curioso, pero más o menos ese es el tipo de sistema para el que se maneja la universidad, por lo menos en ciertas disciplinas. Creo que no es así en todo, pero lo que vendría a ser el sistema de magia sí funciona de esta forma. Y en general es un sistema de magia de los que me gustan. Es sencillo, o sea, a pesar de que hay algunas cosas que todavía no entiendo, pero creo que es parte de cómo se relatan las cosas, porque justamente Code con algunos detalles. Pero bueno, de lo que yo he entendido, de la simpatía, básicamente, en que tienes que conseguir objetos
que tengan semejanzas o objetos con seres vivos que tengan semejanzas, y en base de esas semejanzas podrás manipular ambos objetos usando otro medio como fuente, como energías. Extraerás energía de algún lugar, principalmente un fuego, alguna llama. Si estás muy desesperado, quizás de tu propio cuerpo, lo cual te puede causar hipotermia si no lo controlas bien. Y te permitirá poder manipular un objeto en base a otro que tenga semejanza. Puedes hacer un muñeco de cera para intentar manipular a una persona que tenga la misma forma. Y mientras más semejanza haya entre ambos objetos, más efectivo será esta manipulación. Quizá mi confusión se deba principalmente a la escena del dragón. Creo que tendré que volverla a leer porque hay algunas cosas de esa escena, creo que es un poco más compleja, tengo que darle una segunda leída. Pero en sí es sencillo y me gusta eso porque justamente las habilidades sencillas permiten que puedas hacer muchas cosas con ellas. Es lo que me gusta cuando veo un sistema de magia. Crear algo sencillo y ver cuántas cosas puedes hacer con esto mismo. Por lo menos en Nacidos de la Bruma siento que se quedaron un poco cortos. No sé si habría sido necesario crear tantos metales. Yo hubiese preferido que hubiese menos metales y mostrar más variedad de la forma en la que se pueden usar estas habilidades. No sé, tendría que leer la secuela de Nacidos de la Bruma porque solamente he leído la primera trilogía. A ver cómo lo desarrollan más. Pero lo que es la simpatía me parece interesante. Me gustaría que mostraran más formas de aplicarla, porque me ha resultado interesante. Es bastante creativa, requiere justamente que uses la creatividad para sacarle provecho. Y pues nada, parece que tiene cierta relación con esta magia más avanzada de la que se empieza a hablar a profundidad ya casi al final de la novela, de saber el nombre de las cosas para poder manipularlas. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en la secuela. Otro tema del que me gustaría hablar sería el cómo trata las historias, porque el tema principal de esta novela es cómo vemos las historias, cómo las transmitimos, qué pensamos de ellas y cuál es la verdad que podemos desprender de las diferentes versiones de una leyenda. Porque lo que de verdad quiere averiguar Code es quiénes son los Chandrian. ¿Quiénes son los Chandrian? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué parecen acabar con todas aquellas personas que descubren algo de ellos, que parecen acercarse a la verdad de su naturaleza? ¿Quién es este sujeto que oculta su rostro entre las sombras y que controla a los Chandrian? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué tuvieron que morir los padres de Code, sus seres queridos, solamente por contar un poco de estas leyendas, por intentar desentrañar la leyenda original de los Chandrian y de su maestro? A lo largo de la novela vemos diferentes versiones, vemos canciones que hablan de los Chandrian, vemos un relato infantil contado por un cuentacuentos a los niños callejeros a cambio de un poco de licor, de un pequeño pago, más que todo para transmitirles estas leyendas y poder darle gozo a estos niños desamparados que solo lo tienen a él para entretenerse, para olvidarse un momento de sus tristes vidas, de sus necesidades, y al que Cole recurre para acercarse un poco más a esta verdad de estos seres misteriosos. Pero también podemos ver a este sujeto oculto entre las sombras y quizás a los demonios que tienen algo que ver con los Chandrian. Puede ser. Yo también lo desconozco por el momento. Pero también podemos ver otras leyendas de este sujeto en los relatos religiosos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo podemos compaginar tantas versiones tan distantes entre sí
y poder descubrir lo que se oculta en estas leyendas. ¿Por qué se esfuerzan tanto los Chandrian para que no se llegue a descubrir sus verdaderos objetivos? Esto es lo que busca Code. Lo que busca desentrañar. Pero lo que pasa es que Code también forma parte de las leyendas. Esas leyendas que se cuentan en los bares. Que relatan su vida y muchas veces la exageran, la reversionan. Y aquí tenemos a Code rememorando su vida y contándole a un cronista para que pueda plasmar de la forma más fidedigna posible lo que de verdad pasó. Pero ¿qué tanta verdad hay en lo que cuenta Code? ¿Cuántas cosas está omitiendo? ¿Qué está maquillando? ¿Qué está alterando para verse un poco mejor a sí mismo? Porque Code llega a contar algunas de sus momentos de más debilidad, de sus momentos más delicados, pero también omite partes de la historia. ¿Qué tanto oculta Code de la verdad? No es algo que se explore tanto, o sea, tampoco es que la novela muestra a Code como un mentiroso, como un estafador, pero creo que sí es una posibilidad que se puede llegar a barajar. Después de todo, Code a lo largo de su vida dejó que las leyendas se esparcieran para su propio beneficio. Verse más grande de lo que de verdad era para que la gente lo respetara, para conseguir ciertos beneficios en la sociedad. Porque alguien que no tiene ni dónde caerse muerto, que tiene que contar cada centavo para poder comer, para poder tener un techo sobre su cabeza, para poder seguir estudiando, para poder seguir persiguiendo esa verdad a la que quiere llegar, para poder averiguar quiénes son estos sujetos y quizás con un poco de suerte y con mucha esperanza alcanzar esa venganza que en el fondo él añora, que a pesar de que se diga a sí mismo que es simplemente un deseo infantil, algo imposible a lo que llegar, una parte de él realmente lo desea, pero que al tener tan poco tiene que valerse de las mentiras y de las leyendas que se cuentan de él para poder beneficiarse. ¿Qué tanto podemos confiar en este narrador? Es un tema interesante porque el simple hecho de omitir o de contar las cosas desde un único punto de vista hace que nos cuestionemos realmente qué tanta verdad hay en la historia de Code. He escuchado que Code es un poco vendehumos. Todavía no sé qué tanto de verdad hay en esa frase. Me falta todavía, como digo, un libro por leer y dos historias cortas. Aparte de esa novela que viendo lo mucho que me está gustando esta historia, espero que poder vivir para poder leerla. Qué tanta verdad hay en el relato de Code, qué tanta verdad hay en las leyendas que se repiten y se reversionan por el mundo. Y cómo podemos llegar a esa verdad. ¿Por qué los Chandrian se esfuerzan tanto por acabar con cualquier persona que descubra algo de ellos? Es lo que mantiene nuestro interés en este relato. Y sobre todas las cosas, ¿qué es lo que llevó a Code a dejar esa fascinante vida atrás y convertirse en un aburrido posadero? Alguien que se desprende cada vez más de su antiguo yo, que cada día muere más, convirtiéndose no solamente en un aburrido posadero, sino peor aún, en un posadero fracasado, en un posadero que muere lentamente en un lugar apartado y olvidado. ¿Qué fue lo que llevó al más grande héroe de toda la historia a simplemente esperar la muerte? Es interesante como el prólogo nos lanza eso de es un hombre que espera la muerte. Y uno se imagina que será porque
porque están buscando a Code. ¿Quién estará buscando a este sujeto? ¿Quién quiere darle muerte? ¿Hay un gran enemigo que está buscando acabar con su vida? Pero al final de la novela se repite esta frase y tiene un matiz completamente distinto y se convierte en un final que a mí me gustó bastante. Una forma muy, muy hermosa de terminar la novela porque te revela que no. Code no está esperando que alguien vaya por él. No está esperando un gran enemigo. No está esperando que el rey de entre las sombras vaya por su cabeza. Simplemente está esperando la muerte. Está esperando que simplemente algo lo mate porque no parece que le quede voluntad para seguir viviendo. ¿Qué fue lo que llevó a Code, alguien que parecía luchar por seguir viviendo, a este hombre miserable? Eso creo que será algo que se irá respondiendo en las siguientes novelas. Mientras tanto, yo me quedo con un buen sabor de boca. Es una novela, una de las novelas que más he disfrutado de leer. Bastante sencilla en apariencia, pero no lo digo como un insulto. Que algo sea sencillo no quiere decir que sea malo. Es mucho más difícil hacer una historia interesante pero sencilla que una historia mucho más compleja. Por lo menos yo lo veo así, porque puedes adornar un libro con un montón de subtramas, de personajes, de cientos de lugares, de una mitología muy variada. Y a veces el lector se pierde entre tantas cosas y no llega a apreciar tanto la calidad de tu historia. Puede quedarse enamorado con el enorme reparto de personajes que has creado, pero cuando una historia es sencilla es más difícil esconder sus carencias. Es más difícil ocultar bajo la alfombra todos aquellos muertos que has dejado en el camino. Todas aquellas cosas que no has logrado describir o escribir de la mejor forma. Y que una novela sea tan hermosa y mantenga tu interés, aún teniendo tan pocos elementos, es algo de apreciar, es algo difícil en cierto modo. Y por eso me despido recomendando esta novela. La he destripado un poco en esta reseña, pero creo que he dejado en el aire lo suficiente como para ir a leerla. Y sé que quizás pueda frenar un poco saber que la conclusión a esta saga todavía está por ver. Pero, como bien dice, la esperanza es lo último que se pierde. Incluso si no llega a ser terminada, creo que a veces el viaje es más importante que el destino. Ahí tiene a Dune, que es bastante aclamado a pesar de no tener un cierre per se, por lo menos no de parte del autor original. Eso ha sido todo y nos veremos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho.